Mi nombre es Judith Campos Cordero y el día de hoy les voy a platicar acerca de regularidad parcial para minimizantes locales en un contexto de cálculo de variaciones. Y bueno, para comenzar, quisiera hablar tantito de un ejemplo que resulta muy importante como motivación para el estudio de funcionales como los que voy a platicar un poco más adelante. Y este ejemplo viene justo de ser el modelo de energía elástica de materiales como el caucho, que es un llamado material neojuquiano. La energía elástica del caucho, un modelo aceptado, se ve más o menos como un funcional como este. Es esencialmente, como pueden ver, pensando en un dominio omega que sea en nuestra configuración de referencia de un objeto elástico que está en el espacio en R3 y una transformación U que mapea omega en algún conjunto también de R3, de tal forma que la energía elástica asociada a esta transformación U va a estar dada por esto, que es el funcional de Dirichlet, es un medio de la norma al cuadrado de la derivada de U, donde la derivada de U en un punto es una matriz de 3×3, más una función convexa h que tiene un crecimiento cuadrático cerca del 0 y que está evaluada en el determinante de la derivada de U, de tal forma que ahí queda guardado bien pues el factor del volumen de lo que es la transformación del objeto elástico. Entonces, un funcional como este resulta interesante, bueno, principalmente por la motivación de dónde viene, del estudio de materiales, y matemáticamente hablando, se puede ver que pues, no es un funcional convexo. Hay una parte convexa que viene de acá, del funcional de Dirichlet, pero también tenemos esta otra parte de acá, que es lo que hace que su tratamiento y el estudio de los minimizantes del funcional se tengan que estudiar de manera particular. Entonces, pues muy en general, los funcionales en los que nos enfocamos se ven como estos, son funcionales integrales de un f al que voy a llamar integrando, que puede depender de x, de u de x, donde u es la transformación de la derivada de u en x, y esta derivada de u pues va a ser una matriz para cada x, ¿no? En general podemos pensar a las transformaciones como funciones en un espacio de funciones admisibles, que vamos a llamarle A, y que en general para nosotros va a ser esto un espacio de Sobolev y con alguna condición en la frontera, una condición de Dirichlet en la frontera. Entonces la función g va a ser una función de Sobolev también, o quizá le tengamos que pedir más regularidad en algún punto, y trabajamos con funcionales que pues van a tener ciertas condiciones estructurales en las que va a estar reflejado pues que queremos que estén bien definidos en un espacio como este. P lo vamos a tomar como un exponente estrictamente mayor a 1 y finito. Omega en general pues puede ser un subconjunto de Rn abierto y acotado, y los mapeos U en general van a ir a Rm. Entonces, del ejemplo o modelo que teníamos antes de R3 a R3, pues el caso general se ve más o menos así. Y bueno, pues hay una fuerte conexión entre el estudio de los minimizantes a funcionales como estos que presentaba yo y ecuaciones parciales. Esta conexión viene en un principio principalmente de que cuando uno tiene un minimizante a un funcional, y aquí me olvido un poco de los términos de orden inferior, entonces si pienso que el integrando depende únicamente de la derivada de u, cuando u minimiza al funcional en su espacio de funciones admisibles, sabemos que se satisfacen las ecuaciones débiles de Euler-Lagrange. Esto visto como sistema en el cual, pues al derivar en las direcciones de variaciones admisibles, tendremos que esta ecuación es 0. Las variaciones admisibles pues son aquellas funciones que cuando se las sumamos a alguna función admisible nos quedamos en el espacio de funciones admisibles. Como estamos con condiciones de Dirichlet, vamos a suponer que las variaciones son funciones en el espacio de Sobolev adecuado con condición 0 en la frontera. Aquí lo puse con W1, 2, un poco porque más adelante para simplificar los enunciados me voy a restringir a cómo se ven en el caso P igual a 2, pero bueno, puede ser para P distinto de 2. Cuando uno está frente a estos
una función que satisface esta ecuación, este sistema de ecuaciones, le vamos a llamar punto extremo. Entonces, los minimizantes van a ser puntos extremos, pero bueno, sabemos que no todos los puntos extremos van a ser necesariamente minimizantes si el funcional no tiene cierta forma de convexidad, por ejemplo. El problema de regularidad de estudiar a los minimizantes de funcionales F, como los anteriores, pues viene desde el 19º problema de Hilbert, ¿no? De preguntarse si las soluciones a problemas variacionales regulares sí resultan ser analíticas. Y el paradigma, que es importante recordarlo aquí, pues es que las funciones armónicas son precisamente aquellas que minimizan al funcional de Dirichlet, ¿no? Si pensamos en un espacio de funciones admisibles, de nuevo con alguna condición de frontera, minimizamos ahí, y pues justo coinciden las funciones armónicas con los minimizantes. Entonces, con esta idea en mente se plantea este 19º problema de Hilbert, y un poco de historia, pues en el caso en el que los mapeos en el espacio de funciones admisibles son funciones escalares, es decir, cuando caen en R, pues resulta que hasta el 58 fue que de Giorgi, Nash y Moser, independientemente, dieron respuestas más contundentes respecto a que efectivamente minimizantes a funcionales regulares iban a ser funciones regulares también. 10 años más tarde, Lidinsky y Uraltseva dieron un panorama ya completamente general para decir que sí, las soluciones van a ser regulares si el problema de minimización es regular y las ecuaciones elípticas asociadas, por tanto, son regulares. Entonces, pues el caso escalar quedó resuelto aquí. El caso vectorial mostró ser más complejo y fundamentalmente distinto en cuanto a qué pasa con la regularidad de soluciones. En el 68 también, de Giorgi encontró ejemplos de funcionales regulares cuando el integrando incluso es convexo y para las cuales funciones como esta en la bola unitaria resultan ser minimizantes. Entonces, funciones como esta que no son regulares en toda la bola, en cero tienen una singularidad, pueden ser funciones que minimizan funcionales pues convexos y regulares. El ejemplo de Giorgi después tuvo varios que le siguieron históricamente, en el que los funcionales pues se ve que podían ser incluso más simples, con menos restricciones, con menos imposiciones en la estructura. Y bueno, quedó claro que cuando estamos pensando en minimizar espacios de funciones que caen en un espacio de dimensión mayor a 1, las soluciones no necesariamente van a ser regulares. En el 2003 también hubo un ejemplo interesante en términos de regularidad, dado por Müller y Schwerak, en el que ven que si no pensamos en minimizantes, sino en puntos críticos, en puntos extremos de funcionales, resulta que estos puntos críticos pueden ser diferenciables en ninguna parte. Entonces hay un fuerte contraste respecto a lo que ocurre en el caso escalar, en donde las ecuaciones son asociadas al problema de minimización son elípticas, y pues los puntos críticos se pueden encontrar ejemplos en los que hay muchas singularidades. Esto viene a plantearse pues también un poco la pregunta de, bueno, los puntos críticos entonces pueden tener estas muy malas propiedades de regularidad. ¿Qué pasa si nos enfocamos únicamente en los minimizantes? Entonces, bueno, eso es un poco parte del objetivo de algunas cosas que les contaré el día de hoy. Otra cuestión también es pues justo estos problemas de minimización que venían motivados por funcionales como estos de estudiar materiales y en elasticidad y demás, pues no necesariamente son convexos. Entonces, ¿qué propiedades van a tener los minimizantes de funcionales
que ni siquiera son necesariamente convexos. El funcional que les mostraba yo al inicio de la energía del caucho, que era precisamente esto, pues no es convexo, pero tampoco es absolutamente lejos, no está absolutamente lejos de la convexidad tampoco, ¿no? Aparecía este término, que es, si es convexo, y aparece la derivada el determinante de la derivada de u metido en una función h que sí es convexa. Y bueno, pues resulta que John Ball estudió mucho estos funcionales que tienen una que tienen una estructura como esta, y pues se hace una clasificación para funcionales que vienen así, de funciones que son de integrandos que dependen posiblemente de x, ¿no? Que no sean homogéneos, de la derivada de u y del determinante de la derivada de u, incluso de los aminorantes del determinante. Y estas funciones que son precisamente la derivada, el determinante y los menores metidos en una función convexa, se les llamó policonvexos. Entonces, un integrando como esto es llamado policonvexo, y pues puede uno enfocarse en ellos, ¿no? Dado que no son convexos, pero sí tienen propiedades que pueden servir para estudiar a sus minimizantes. De la misma forma que se hace para estudiar desde el caso escalar con las técnicas de De Giorgi, estos problemas variacionales con sus ecuaciones asociadas y la regularidad que tienen las soluciones a estos problemas. Entonces, bueno, enfocándonos en funcionales como estos, algo importante pues es justo que efectivamente, ¿no? Cuando una función f es convexa, entonces va a ser siempre policonvexa. Y resulta también que para estudiar a los minimizantes de estos funcionales, pues un poco se pregunta uno qué propiedades se necesitan para empezar para que existan los minimizantes, ¿no? De un funcional como este. Y en ese tenor surge la noción de cuasiconvexidad por Murray en el 62, en la que se define pues la cuasiconvexidad y se establece que es una noción que es básicamente, mintiendo muy poquito, equivalente a la existencia de mínimos del funcional. De hecho, es equivalente la cuasiconvexidad a que el funcional, todo él, sea débilmente semicontinuo inferiormente en un espacio de Sobolev. Aquí de nuevo puse el caso ejemplo de W1,2. Entonces, pues, ¿qué es la cuasiconvexidad? A nivel técnico, la definición lo que significa es lo que sigue. Cuasiconvexidad significa que esta integral de estas diferencias es mayor o igual a 0. Y estas diferencias lo que son es para una z matriz fija, ¿no? Pensando que la f está definida únicamente en el espacio de matrices Pm por n, para una z matriz constante, si pensamos en un problema de minimizar el funcional asociado a este integrando f sobre el espacio de funciones de Sobolev con condición de frontera una función afín cuya derivada sea esta matriz constante z, pues entonces la cuasiconvexidad lo que significa es que esa transformación afín cuya derivada es z minimiza al funcional, ¿no? Si esto es mayor o igual a 0, significa que la integral de esto es menor o igual que la integral de esto, donde phi es cualquier variación, una función que valga 0 en la frontera. Entonces la cuasiconvexidad significa eso, que las funciones afines son las que minimizan cuando la condición de frontera es esa función afín. Y la cuasiconvexidad estricta, un poco en el mismo espíritu que la convexidad estricta sería, pues es que esta desigualdad se da estrictamente de esta manera, y que esto a fin de cuentas, si uno se mete a estudiar mucho lo que es la cuasiconvexidad, resulta ser una condición de coercitividad para el funcional. Entonces, resulta toda esta condición crucial para la existencia de minimizantes. Por otro lado, pues estamos pensando en minimizantes con posiblemente condiciones de frontera
cualesquiera, ¿no? Definitivamente no nos vamos a restringir a condiciones de frontera afines. Entonces, pues básicamente la idea ahí va a ser, si partimos de un funcional f como esto, digamos, la estrategia va a ser aproximar mediante el polinomio de Taylor en esta variable de donde va la derivada al integrando f y usar teoría de Schauder conocida para el caso vectorial. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo fundamental de aquí que vamos a tomar? Que cuando nosotros partimos de una matriz y la forma cuadrática asociada que satisface la condición de Legendre-Hadamard, que es esta condición de elipticidad, entonces el funcional asociado a esta forma cuadrática, ¿no? que a una b la mandamos a esta integral, resulta ser un funcional que va a tener un único minimizante en el espacio de Sobolev con la condición de frontera, y los minimizantes van a ser funciones de clase C infinito en su dominio. Entonces, estos minimizantes pues van a ser como lo siguiente mejor que tenemos a las funciones armónicas, ¿no? De hecho, van a ser funciones armónicas asociadas a esta matriz A. Cuando la condición de Legendre-Hadamard se satisface para la matriz A, resulta ser, se puede ver pues que esto es equivalente a que sea esta forma cuadrática estrictamente cuasiconvexa, en el sentido que decíamos en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, tenemos ahí un resultado para estos funcionales con formas cuadráticas de coeficientes constantes. En general, si de nuevo nos fijamos en funcionales en donde el integrando no depende de los términos de orden inferior, ¿qué pasa con los minimizantes? ¿No? Los minimizantes se esperaría que tengan, pues, de nuevo, propiedades agradables de regularidad. En el 86, Evans muestra que, pues, a pesar de del contraejemplo de Murray y los otros subsecuentes que había habido, efectivamente los minimizantes puede que tengan singularidades, pero cuando el integrando es estrictamente cuasiconvexo, las funciones que minimizan globalmente a f en todo el espacio de Sobolev van a ser lo que se llama parcialmente regulares. Esto es un término reinterpretado de resultados de Murray, y lo que significa es que estos minimizantes van a ser de clase C1 alfa en casi todo omega, es decir, salvo por un conjunto de medida cero contenido en omega. Entonces, este resultado de Evans pues viene a ser lo que se puede obtener para minimizantes de funcionales como estos. Hubo generalizaciones muy importantes poco tiempo después de este resultado por Acherbi-Fuskov, por el mismo Evans y Gariepi, Fusco y Hutchinson, y Quintana y Modica, y ha habido otros contribuciones, pues, pero de las primeras más importantes podemos aquí resumirlo en esta pequeña lista, que no es exhaustiva. Y pues bueno, resulta que los minimizantes sí tienen buenas propiedades de regularidad hasta donde se puede, ¿no? Puede que tengan singularidades por ahí en un conjunto pequeñito. Entonces, desde el punto de vista de minimizantes globales, eso es lo que se puede decir. Hay otra pregunta que surge también de manera muy natural, dado que pues estamos pensando que estos funcionales no son necesariamente convexos, ¿no? Definitivamente ni siquiera convexos, y no son estrictamente convexos por las condiciones pues, mínimas que les necesitamos para pedir para que existan los minimizantes, ¿no? Bajo estas condiciones de cuasiconvexidad estricta, resulta entonces que, pues, como no hay convexidad, podríamos estar en presencia de funciones que minimicen la energía localmente, y que resultan importantes también desde el punto de vista de las aplicaciones, porque cuando uno cae en
un mínimo local o en un minimizante local, pues la energía que se requiere para pasar a otro minimizante local, para salir de este cuenco de energía mínima, puede que sea extremadamente grande. Entonces, estudiar a los minimizantes locales también nos da información acerca de pues, el comportamiento de el material cuya energía sea esa, por ejemplo, ¿no? Cuya energía elástica sea ese funcional. Entonces, en ese sentido, pues tiene mucho sentido hablar de minimizantes locales también. Y damos entonces esta definición que es central para el resultado principal del que les quiero contar. Un minimizante W1 local, W1Q local, donde W1Q es el espacio de Sobolev, W1Q, va a ser aquel para el cual pues haya una delta, una cantidad positiva, tal que cualquier variación suficientemente pequeña en el espacio W1Q sea tal que pues sí incrementa la energía. La función U puede ser una función que está en W1P. Podemos estar en otro espacio de Sobolev y aplicar variaciones en W1Q. Entonces, exactamente en este contexto de mínimos W1Q locales, Christensen y Tajeri demostraron en el 2003 que estos minimizantes locales también son parcialmente regulares en el preciso sentido en el que son los mínimos globales que Evans demostró. Es decir, son de clase C1 alfa en casi todo el dominio, salvo por un conjunto de medida cero. Este resultado de Christensen y Tajeri está dado para funcionales como estos, donde el integrando depende únicamente de la derivada BU y siempre bajo la hipótesis de cuasiconvexidad estricta. Se requiere, de hecho, también que el funcional esté dado por un integrando que tenga un crecimiento polinomial controlado, ¿no? Para que el funcional esté bien definido. Que para elasticidad esa condición resulta ser problemática, pero desde el punto de vista de cálculo de variaciones se necesita, la necesitamos para que el proceso de minimización se demuestre que sí converge a algo, que sí hay un minimizante. Entonces, pues ese resultado de regularidad parcial, lo que hemos hecho ahora es extenderlo a funcionales que están posiblemente también, que dependen el integrando posiblemente también de los términos de orden inferior, de X y de U, e incluso se puede probar que esta regularidad que ocurre casi en todas partes también se puede extender hasta la frontera. Entonces lo que se puede hacer es describir el conjunto de puntos en el dominio junto con su cerradura, en donde la función va a ser de clase C1 alfa, la función que es un mínimo W1Q local. Y bueno, lo que se requiere es precisamente que el integrando en esta variable de la derivada sea de clase C2. De esta manera podremos aproximar mediante su polinomio de Taylor. Requeriremos también que si fijamos estas dos coordenadas, x0 y u0, la función en la variable z resulte ser estrictamente cuasiconvexa y de manera uniforme para todo x0 y u0 tengamos esta cuasiconvexidad estricta con esta constante L que no depende de ninguno de los puntos. Requerimos nuevamente que tengamos un crecimiento polinomial. Aquí lo puse en el caso p igual a 2, pero todo esto se puede hacer para p mayor a 1. Y requerimos que tanto f como su derivada en z tengan estas condiciones que son básicamente condiciones de continuidad uniforme. Esto va a ser un módulo de continuidad, omega, y esto nos permite controlar pues las variaciones en x y en u. Tenemos entonces el resultado, que la U función U, un minimizante local va a ser de clase C1 alfa en un conjunto como este, omega 0 difiere de omega en un conjunto de medida 0, y la frontera de omega
sub 0 le llamamos a aquel subconjunto de la frontera de omega en el que se puede probar regularidad, siempre y cuando la condición de frontera sea regular. En este punto estoy suponiendo que la condición de frontera tiene también regularidad C1 alfa. El tamaño de este conjunto, la dimensión de este conjunto, resulta ser una pregunta todavía interesante por responder, porque bueno, la frontera de omega en sí mide 0, ¿no? La medida del eje 0. Entonces, cuando omega es un dominio C1 alfa. Entonces, es interesante preguntarse cómo es exactamente la dimensión de este conjunto. Y bueno, la estrategia que se sigue para el resultado es un argumento por contradicción. Esencialmente, supondremos que el minimizante local no es de clase C1 alfa en el conjunto en el que esperamos que se tenga la regularidad. Hacemos un blow-up en puntos en donde la regularidad esté fallando, básicamente. Y definimos entonces estas funciones, que pues es justo, ¿no?, hacer grande el problema. Y bueno, se puede ver bajo las condiciones adecuadas. Estos constantes naturalmente vienen de nuestras suposiciones de no regularidad. Las funciones blow-up pues convergen, se puede probar que convergen débilmente a una función U0, que de hecho es solución a esta ecuación, de tal suerte que en particular vamos a tener que U0 va a satisfacer este decaimiento en sus oscilaciones promedio. Estas son las oscilaciones de la derivada de U0 con respecto a su valor promedio en bolitas pequeñitas en torno a 0. Todo esto está normalizado a la bola unitaria. Y pues esto en particular significa que la función va a ser de clase C1, la función U0. Esto, para el límite de las UJs, permite a uno obtener posteriormente la contradicción respecto a que el minimizante local no era de clase C1 alfa. Entonces, muy a grandes rasgos, esta es la estrategia. Todo esto recae en el trabajo de muchísima gente que ha aportado grandes técnicas a la teoría de regularidad. En particular, puedo mencionar a estos de manera como muy puntual. Sus estrategias son esenciales para este resultado. Y por mi parte, por ahora, eso es todo. Muchas gracias y con muchísimo gusto espero sus preguntas. Hasta pronto.